Ahí sí. Vamos entonces a comenzar con el trasfondo histórico de este libro de Jonás. Vamos a partir esta parte introductoria. Esta clase la vamos a dividir en dos clases. Ya son 4 capítulos solamente, así que vamos a revisar hoy. Vamos a intentar hacer estos 2 capítulos y la próxima semana vamos a revisar los otros 2 capítulos de Jonás. Bien, este libro de Jonás, como les mencionaba, es un libro bastante agradable de leer entre estos profetas menores que hemos estado estudiando anteriormente y los que nos queda también un poquito más, porque este es algo histórico acerca de la vida de Jonás. Ya este libro de Jonás, si bien tiene bastante conflictos, ya que muchos dicen que solamente es un libro simbólico, que esta historia no fue real, no fue tal como sucedió, sino que es algo simbólico que está tratando de entregar un mensaje, que está tratando de mostrar el corazón y la raíz de una persona y el amor y la gracia de Dios a lo que fue creado. Por lo tanto, hay mucha discusión ahí entre todos los eruditos teólogos en el cual consideran que esta historia es solamente simbólica, pero hay otros en el cual hablan de que no, de que este es un relato histórico de que realmente sucedió, de que realmente se enseña acá de cómo Jonás falló en cumplir este propósito que Dios le da la indicación de que fuera a Nínive y de que entregara la palabra que él estaba diciendo que entregara. Además, tenemos como referencia el libro de Mateo, yo anoté ahí, en el cual Jesús mismo, él también menciona a Jonás como una narración histórica. Él lo menciona en el capítulo 12 y él habla acerca de Jonás. Cuando él estaba hablando y enseñándole a sus seguidores, él menciona a Jonás como un relato histórico que sucedió. Por lo tanto, finalmente nosotros podemos pensar que este libro como tal, si bien la profecía no es el mensaje central acá, pero sí es la historia del por qué, del cómo sucedió y de por qué Jonás tiene todo este trasfondo del hecho de que todo el mundo recuerda que desobedeció y se fue a este pez que se lo tragó. Eh, Aquí. Se me demora un poquito en cambiar las hojas. Se va cambiando las PPT, ¿cierto? Sí, va en método literario. ¿Se ve esa hoja? Sí, ya. Sí, Entonces, como les mencionaba, este el género de este libro es un libro histórico, es un profeta, pero es un profeta histórico. Y la idea principal de este libro es que cuenta la historia del profeta y no se enfatiza en la profecía. Si bien la profecía y la palabra que Jonás tiene que entregar al pueblo es sumamente fuerte, sumamente radical, sumamente concreta de lo que Dios le especificó que dijera, pero acá lo que vamos a enfocarnos y lo que vamos a leer en todo este libro es lo que sucede con Jonás, con las acciones que tuvo, con la actitud que tuvo y con la participación que tuvo en cuanto a lo que Dios le estaba dictando que hiciera. La razón principal por la cual se escribió este libro de Jonás, bueno, es porque se quiere mostrar la inmensidad de la gracia de Dios. Eso es lo que este libro nos va a mostrar. Bueno, en realidad todos los profetas de pronto leemos así con mensajes súper duros de Dios, palabra de dura, arrepiéntanse, vendrá la ira, vendrá el juicio, siempre vemos como ese tipo de mensajes en las profecías, pero en general y el fin de cada libro que Dios ha mostrado a través de estos profetas es que muestra su amor y muestra gracia para los suyos. Esto es lo que Dios siempre muestra. Y en este libro no es la excepción. Vamos a ver cómo es que la gracia nuevamente la vemos reflejada. Hemos estado hablando constantemente en nuestros cultos acerca de este mensaje de gracia, gracia en distintos ámbitos. Bueno, aquí vamos a ver en este profeta cómo Dios habla y muestra a su pueblo este mensaje tan grande en el cual la salvación es para todos, todo el que la quiere.
Estos son los temas que vamos a ver en este libro de Jonás. Ya, yo después le voy a mandar esta PPT si usted no alcanza a notar, pero estos son los temas que nosotros vamos a ver en este libro. Los separé en tres. Vamos a ver la soberanía de Dios, que Dios tiene el control de la vida, de la naturaleza y de las circunstancias. Está entre esos capítulos, entre el uno, entre el 2 y el capítulo 4. Ese es uno de los temas. Otro tema es la compasión y la misericordia de Dios, de que Dios ama a los enemigos de su pueblo y les muestra misericordia cuando se arrepientan. Este tema es sumamente lindo, es sumamente, es de estos temas que nos confrontan, porque hay enemigos del pueblo, hay enemigos de los hijos de Dios que les hacen mal, que Dios no permite, ¿cierto?, que hagan mal a su pueblo, pero a aquellos que se arrepienten, Dios muestra su misericordia. Y también está la misión en sí, donde Jonás, vemos la misión específica de entregar este mensaje que Dios le envía al pueblo, incluso para aquellos que lo rechazan, incluso para aquellos que se oponen, incluso para aquellos que no lo quieran. Bueno, también este es un tema que cuando Dios envía un mensaje, no hay quien se oponga, no hay quien le guste o no le gusta. Este es el mensaje que Dios entrega, de amor, de arrepentimiento, de reconciliación entre Dios y los hombres. En la estructura del libro, aquí yo les puse un poquito, que estos también se los voy a mostrar. Yo aquí los separé en esta estructura por capítulo y por versículos más o menos importantes, donde Jonás huye de Jehová. Ahí están los puntos más relevantes, donde viene después la oración de Jonás, que es un momento clímax de este libro que lo vamos a estudiar. Vamos a ver acerca de Nínive arrepentida, después de recibir el mensaje, y vamos a ver a Jonás enojado con esto que Dios quiere hacer con este pueblo. Esta es la estructura general del libro, con los capítulos y los versículos que lo dividen, y vamos a ir repasando todas estas etapas. Y este libro tiene momentos clímax muy clave, muy importantes, ya como la oración, como el arrepentimiento y como el enojo de Jonás. Nosotros vemos que la Biblia y toda esta historieta y canciones siempre mencionan que Jonás desobedeció y que por eso se lo tragó este gran pez. Pero ahí no es todo. Vemos a un Jonás muy enojado después de eso. Vemos a un Jonás muy molesto con la decisión, de Dios hacia este pueblo, malvado. Y lo vamos a ir también revisando. Em, Autor, y fecha. Bueno, este libro no menciona a un autor como tal, y no hay ninguna afirmación directa de quién realmente lo haya escrito, ya, pero se asemeja sí a que lo haya hecho Jonás, ya que aquí hay un relato en tercera persona. Cuando nosotros leemos este libro, vamos a ver repetidamente que se lee de Jonás como una tercera persona. No es como cuando Pablo dice yo, Pablo, o yo tal. Aquí vemos a alguien hablando y Jonás hizo tal cosa. Hay un tercer relator. Pero a pesar de eso, eso no nos debe hacer pensar que Jonás no lo escribió, ya que esta era una práctica en el Antiguo Testamento. Generalmente en el Antiguo Testamento vemos que se escribía en tercera persona, así que podemos pensar y creer que Jonás fue el que escribió este libro. Además, ¿verdad? Este libro habla mucho de una forma autobiográfica, que hay detalles específicos que solamente podía haber conocido el autor, en este caso Jonás, porque estaba dando relatos que solamente la persona que le estaba viviendo las estaba experimentando y las podía contar como tal, como una experiencia vivida. Ya, así que aquí nosotros nos vemos en esta parte introductoria un versículo que sugiere algo diferente, no sé, pues como Ageo, como Joel, como Miqueas,
que ellos sí tienen aperturas muy similares a lo que esos profetas comenzaron. Por lo tanto, de hecho, en Abdías dice visión de Abdías, aquí no está diciendo yo Abdías tuve una visión, pero ellos se relataban de esta manera como tercera persona, pero son los autores del libro. Ya en el libro también de Reyes, ahí nos menciona que Jonás vino de una ciudad cerca de Nazaret. Entonces, cuando nosotros vamos al contexto en el cual lo coloca a lo largo de un reinado de Jeroboam muy próspero, y esto a nosotros nos muestra que lo hace un profeta de las tribus del norte poco antes de Amós. Durante la primera mitad del siglo octavo antes de Cristo, tenemos que recordar, los fariseos estaban muy mal cuando ellos decían, en Galilea nunca se ha levantado un profeta, cuando lo mencionaban, ¿cierto?, en los evangelios, porque Jonás sí era de Galilea. Entonces, una tradición judía que no se puede verificar, pero que dice que Jonás fue, y esto ya es teoría porque no lo dice el libro, pero que dice que Jonás podría haber sido el hijo de la viuda de Sarep. ¿Se acuerdan de esta historia? De esta viuda que Elías resucitó de los muertos. Bueno, las teorías dicen que Jonás podría haber sido el hijo de esta viuda. No es confirmado, pero sí se sabe que Jonás viene de estas tierras de Nazaret y que era de Galilea. Por lo tanto, podemos tener ahí este tipo de datos que nos pueden recordar que había profetas que venían de Galilea. Ahora, como un profeta en estas 10 tribus del norte de Israel, Jonás es que comparte el contexto histórico con Amós. Amós lo estudiamos, ¿cierto?, antes de Abdías. ¿Se acuerdan que se vio este libro con Andrés? Bueno, pues Jonás está compartiendo su contexto histórico con Amós. Estaban en tiempos muy similares. Entonces, la nación en ese tiempo disfrutaba de un tiempo de paz y de prosperidad súper relativa. Pero tanto Siria como Asiria eran sumamente débiles. ¿Y qué pasaba? Que ellos permitían que Jeroboam, este rey, agrandara las fronteras del norte de Israel hasta donde habían estado en estos días de David y de Salomón. Pero no obstante, a pesar de eso, espiritualmente fue un tiempo de mucha pobreza. La religión era de muchos rituales, como ya hemos sabido que el pueblo cae constantemente, ¿cierto? Y más en la idolatría. Y todo lo que tenía que ver con la justicia se había pervertido, que es lo que hemos visto a lo largo de la historia, desde los jueces, desde los reyes, desde ahora los profetas. Vemos, ¿cierto?, que caían en la idolatría y que todo tipo de justicia se pervierte. Entonces, el tiempo de paz y riqueza la había hecho que estuviera en una bancarrota espiritual, en una bancarrota moral, ética. Y como resultado, Dios iba a castigar a este pueblo, iba a traer la destrucción, y ellos iban a caer en la cautividad de los asirios. Entonces, el arrepentimiento de Nínive pudo haber sido ayudado por dos plagas que también sucedieron, por un eclipse solar que también sucedieron. Y todo esto para hacerlos sensibles, preparándolos para el mensaje que Jonás iba a llevarles, que Jonás esperaba, que Dios esperaba que Jonás le llevara al pueblo. Entonces, todo esto en el contexto, entendiéndolo nuevamente, que el pueblo estaba en una decadencia moral y que los asirios, ¿verdad?, estaban en toda esta perversión, en todo este tema de idolatría, y que la justicia no estaba pasando absolutamente en ellos. Vamos entonces a entrar desde el capítulo 1, a ir revisando este texto. Si usted tiene su Biblia, yo le voy a pedir que me vaya ayudando a leer para que vamos revisando como tal ahora esta historia, este mensaje y lo que este libro nos quiere transmitir en este día. ¿Alguien me ayuda a leer Jonás capítulo 1 del 1 al 3? Yo lo tengo acá. Ya. Bájale, por favor. Ya yo le bajo el volumen.
que si no se escucha eco. Dice, Jonás abandona su misión, ese es el título. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amattai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Sí, muchas gracias. Vamos entonces a ir revisando este texto y en este texto partimos, ¿cierto? Hablándole con una palabra directa de Dios a Jonás. Y aquí, cuando le dice, levántate y ve a Nínive, estamos hablando de este análisis en hebreo de un imperativo urgente. Dios acá al profeta le está haciendo un llamado rápido, le está haciendo un llamado de él ahora ya. Hay que hacerlo. Tienes que moverte en esta orden que te estoy dando. Y vemos acá, ¿cierto? Que después de esta orden, levántate, anda, ha subido su maldad delante de mí. Y cuando nosotros entendemos, nosotros, en nuestro contexto, en nuestro momento, y entendemos, dice, nos ponemos en esta situación de, a ver, Dios mismo me está dando una instrucción, me está dando una palabra. ¿Cuál es la respuesta inmediata que nosotros asumimos que va a existir? ¿Qué asumimos que responderíamos si Dios viene y nos da un mensaje, oh, María José, anda y haz tal cosa? ¿Cuál asumimos que es la respuesta que daríamos? En nuestro contexto, olvídese de Jonás. ¿Cómo usted cree que responderíamos? En este contexto, ahora, en este momento, yo creo que me daría miedo o lo dudaría en La hacerlo. Nicole dice dudar. Bueno, yo pensé que en realidad iban a decir otra cosa. Yo pensé que iban a decir, yo lo haría inmediatamente, po. Si yo, si yo escucho la voz de Dios literal, sin intermediario, sin hombre, sin escritura, sin nada, si yo escucho literal la voz que es de Dios, yo, pero es Dios, pues hablándome, actuaría. Bueno, pero está bien, es válido. Dudo, miedo, ¿cierto? Bueno, a Jonás seguramente no le dio miedo, ¿ah? A Jonás no tuvo dudas. Y esto es lo que quiero que vamos profundizando en este mensaje. Porque Jonás no tuvo miedo, Jonás no tuvo dudas de que era Dios o de que era una orden de Dios. Jonás no tuvo, ay, ¿será o no será? ¿O me estará hablando a mí o no? ¿O será Dios o no? Él no tuvo esas dudas. Jonás estaba clarísimo que era Dios dándole una instrucción. Por lo tanto, él no tuvo miedo a esta actitud. Pero aún así, el versículo 3 nos dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Por qué usted cree que Jonás escuchó? O sea, Jonás se escapó. Ahí, según lo que puso la Nicole, dudo, miedo de que cualquiera de nosotros quizás sí escapáramos por eso, por miedo, por dudas, por cuestionamientos propios. Si Dios un día se levantara y me mandara a una misión, no sé, Roxana, ándate a China a predicar y allá muchos se convertirán, quizás yo diría, no, es que yo no creo que esté capacitada, yo no estoy preparada, no estoy lista, no creo, y ahí vendrían todos estos cuestionamientos y temores, ¿cierto?, que podrían nacernos. Pues bien, este hombre, Jonás, no se escapó por temor, ni por duda, ni por cobardía, mucho menos. Él no era cobarde físicamente. Lo que Jonás estaba aquí enfrentando era una resistencia teológica. Bueno, ahí lo había puesto en la PPT. Hay una resistencia teológica y muy nacionalista en lo que él estaba viviendo en base a esto. ¿Por qué? Porque Nínive era uno de los enemigos más crueles de Israel. Nínive les había hecho daño. Nínive era de los que habían matado
y no solamente matado, habían sido muy crueles, desastrosos con el pueblo. Entonces, pongámonos en el lugar de Jonás, que Jonás vio cómo este pueblo tan cruel, tan malvado, le había hecho daño a tanta gente, seguramente a lo mejor conocidos, familiares de él, a lo mejor tuvo un vecino, tuvo un amigo, tuvo un familiar que pasó por manos de este pueblo tan cruel y él sabía lo malo que era y que con su pueblo, con Israel, le habían provocado mucho daño. Entonces, Jonás, él sabía lo que venía detrás de todo esto. Jonás sabía que el mensaje que aquí Dios le estaba diciendo, ándate porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás sabía, pero ¿por qué lo sabía? ¿Por qué usted cree que Jonás sabía lo que venía detrás de este mensaje? Dígame, por favor. Conocía a Dios, sabía quién Porque era Dios, que era un Dios conocíamos. misericordioso, entonces, claro, pues, era un pueblo malo y sabía que Dios lo iba a perdonar y él no quería que Dios lo perdonara. Ahí es como cuando usamos nuestra parte así como humana, no, es que Humana, quiero que Dios muy lo humana, castigue. muy humana, que se pudra en el infierno, que arda con el fuego de Dios. Eso es lo que Jonás pensaba. Jonás no era un hombre que no sabía quién era Dios, no era el que estaba dudando de que si era Dios o no. Jonás tenía muy claro quién era Dios y sabía que Dios era misericordioso y que si él iba y predicaba y les decía, oye, están haciendo lo malo, arrepiéntanse, sabía que si ese pueblo, aunque era el peor de todos, se arrepentía, Dios los podría perdonar. Y eso es lo que no quería Jonás. Entonces acá nosotros vemos y revela este conocimiento de Dios. Por eso es que podríamos pensar, que Jonás se escapó por tal cosa. No, no hubo temor, no hubo desconocimiento, no fue que él dudó de Dios, no fue que él no sabía de qué se trataba. Jonás, imagínense, de hecho, yo en esto quiero darle el punto a Jonás. Jonás escuchó. Jonás, haz esto. Jonás dijo, ok, yo ya sé lo que Dios quiere. Yo ya sé para dónde va esto. Yo conozco a Dios, yo sé para dónde va Dios, yo sé cuál es su objetivo, yo sé cuál es su propósito. Y por eso se fue, porque él tenía clarísimo a lo que Dios quería apuntar y Jonás era el que no quería que Dios hiciera lo que tenía que hacer. Porque nosotros, los seres humanos, queremos siempre tirarle la mano a Dios. Dios, ¿estás seguro de esto? ¿Estás seguro, Dios, que esto? ¿Estás seguro que esto es lo que quieres hacer? Mira, yo te aconsejo, ustedes todos que hemos visto la serie Los Elegidos, y me encanta la parte final. ¿Vieron la última temporada? Todo, bueno, le voy a dar un spoiler si no. Pero cuando estaba ahí Jonás hablando con Judas, esto no está en la Biblia, pero me encantó cómo lo mostraron, porque cuando estaba ahí Judas, le decía, es que yo te estoy aconsejando, yo quiero que hagas lo correcto. Y Jesús lo mira y le dice, yo no he pedido tu ayuda. ¡Oh! Yo cuando vi esa escena, yo dije, ¡ay, eso es fantástico! Eso es como un cortalá para todos. Porque Jonás, o sea, Judas ahí, Señor, no, es que tú debes gobernar, tú debes ser rey, tú debes ser acá. Y él quería aconsejarlo, estaba tan enojado. Y Jesús lo mira y le dice, yo no he pedido tu ayuda. Y me encanta porque nosotros estamos acostumbrados a eso, a sugerirle a Dios. Y si lo haces de esta manera, y si tomas este camino, Dios, yo creo que así resultaría. Bien, pues Jonás, en esto que nosotros estamos viendo, él no estaba de acuerdo con la decisión de Dios. Por eso es que Jonás huyó. Entonces aquí nosotros encontramos este llamado y esta comisión del profeta Jonás para ir a esta ciudad de Nínive, ¿cierto? Y de hecho, acá la escritura nos dice que la llama una gran ciudad. Era una ciudad importantísima, no estamos hablando aquí de un pueblo pequeñito. Esta era la capital del imperio asirio y estaba situada al lado y muy cerca en el río Tigris. Por lo tanto, esto era una potencia mundial de aquella época. Aquí no estamos pensando, que un pueblito de allá que nadie conoce. No, Jonás estaba siendo comisionado a esta capital muy importante. Clases anteriores hemos mencionado acerca de los asirios. Yo la otra vez les dije, averigüen quiénes son los asirios y la forma en que ellos
mataban, la forma en que ellos trataban a las personas. Los asirios eran crueles con niños, mujeres embarazadas, no tenían escrúpulos en absoluto. Y a esa ciudad importante, a una potencia, era que Dios lo estaba enviando a este hombre. Entonces, acá el énfasis recae realmente en la maldad de esta ciudad. Era una ciudad grande, sí, por supuesto, pero también era una ciudad grande en maldad. Y la maldad llegó a tal punto que, dice aquí, llegó a la presencia de Dios. Anda porque ha subido su maldad delante de mí, es lo que le dice a Jonás. Entonces Dios, ¿qué hace aquí? Determina que va a juzgar a la ciudad, es decir, que el caso de que esta ciudad, en el caso de que esta ciudad no se volviera a él. Y ahí es donde vemos que Jonás deja la ciudad en el norte de Israel y con este llamado y con esta comisión que había recibido de Dios, uno pensaría que se iba a dirigir directamente a Nínive, ¿cierto? Jonás conocía a Dios, Jonás sabía que era un mensaje claro y directo, Jonás sabía que aquí no había medias tintas, era una orden, levántate y ve. Y bueno, si a mí Dios me está dando una orden tan directa, ¿cómo no le voy a hacer caso? Pero vemos que aquí Jonás sale en dirección al este, al otro lado de la dirección que Dios le había enviado. Y hizo algo muy extraño porque desciende hasta Jope, nos dicen los versículos siguientes, y compra un billete en el primer barco que zarpa hacia Tarsis. Tarsis era una ciudad que había sido fundada por los fenicios en la costa sur y era un lugar súper remoto del oeste. Por lo tanto, todo lo contrario a lo que era Nínive. Nínive, potencia, majestuosa, grande, pero Tarsis, un lugar muy remoto, muy recóndito, muy oculto. Y aquí nosotros vemos lo que va sucediendo con esta historia. ¿Me ayudan entonces a leer los versículos del 4 al 8, por favor? Amén. Amén, pastora. Ya. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero nadie había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. La 8 también, ¿cierto? Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Muchas gracias. ¿Qué vemos acá entonces en esta No, historia que nosotros leemos de Jonás? Y es que acá lo que en realidad nos enfrentamos es un problema mayor que el de Jonás en un gran pez. En realidad, el problema de este libro no era el pez. El problema de la historia de Jonás no era el gran pez, sino que era Jonás. Jonás era el conflicto en toda esta historia, porque Dios le pidió que se fuera a Nínive y en cambio él se compró un boleto para irse a Tarsis. Dios le dijo que se fuera en dirección al este y él decidió no obedecer a Dios y partió rumbo al oeste. Yo no sé si se le asemeja a algo, instrucción de Dios, ándate por allá y uno se va por acá. No sé por qué, se me viene un déjà vu. Porque Dios dio una instrucción tan clara a este hombre, tan específica, ándate al este, no al oeste. Qué raro, ¿por qué no ha hecho eso Jonás? No, nosotros no hacemos eso, Señor. ¿Cómo Jonás se le ocurre hacer algo así?
Y esto es lo que sucedió en esta historia. Entonces, de una forma muy natural, nosotros podríamos preguntarnos por qué Jonás actuó de esta manera, conocía a Dios, amaba a Dios, sabía quién era Él, hablaba con Dios, tenía una relación con Dios. ¿Por qué Jonás actuó de esta manera? ¿Me puede usted decir su apreciación? ¿Por qué usted cree? Hablemos humanamente, traigámoslo al contexto, traigámoslo a nuestra vida. ¿Por qué este hombre, Jonás, actuaría de tal manera? Ya sabemos el contexto. No, es que porque Nínive eran malos, ya está bien. Pero ¿por qué Jonás sintió la necesidad de no obedecerle, de no creer a lo que Dios quería hacer? Dígame algo. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, porque hablábamos y decíamos que es como que queremos darle órdenes a Dios, pues. Entonces, como que eso pasa muchas veces, pues Dios nos manda a través de su palabra a hacer cosas, pero nosotros nos desviamos, pues nos vamos por el otro camino. Es algo que pasa muy normal en nuestras vidas. Y pues bueno, ¿por qué nos cuesta tanto, Señor? Yo creo que Jonás pensó que desobedeciendo a lo mejor Dios le iba a decir, ya sabéis que no lo hagan. Listo, ya, voy a mandar a otro. Porque a veces no pasa. El problema es que Entonces, pensó. pensó, Ese fue el problema. Era hombre y pensó. pueden ser tantas cosas en realidad, pero claro, nos pongámonos a pensar nosotros como Jonás. Ya sabemos el contexto, este pueblo no lo merecía, es verdad. Asiria no lo merecía. Toda la razón hay con Jonás. Jonás a lo mejor vio a los asirios destruyendo un montón de niños, de mujeres. Obvio que estaba enojado, que tenía rabia. Está bien, está bien. Pero ¿por qué entramos en esa lucha de decir, yo tengo más razón que Dios? Porque si nos fijamos, ahí lo que empezamos a decir, ya es que yo sé que yo tengo más razón que Dios. ¿Por qué entramos en esa discusión de pensar en que Dios es el que se está equivocando en su plan, en su proyecto, en su idea? Y yo me quedo con mi idea, me quedo con lo que yo creo que es. Y entramos en ese gallito con Dios, o darnos cuenta de la magnitud de esto. Comenzamos ¿Será por este el tema. pecado, perdón, será por el pecado original, pastora? Satanás, pues Satanás quería ser mejor que Dios, pues, el orgullo, y eso lo hizo ¿cómo se llama? Al primer pecado, a desobedecer, pues, porque entra el orgullo, quiere ser mejor que Dios. Lo que pasa es que nosotros, y está muy bien lo que dices, ahí entró todo, pero en general en la vida, nosotros queremos controlarlo todo, queremos tener el control. Y cuando algo se escapa de nuestro control, cuando algo sale de mi razón, de mi entendimiento, porque esto es creer en Dios, es, mire, sí, esto no es tampoco algo sencillo. Es decir, ok, Dios me está, yo siempre lo asemejo a esto. Yo, por ejemplo, no sé nadar. Me muevo nomás en las orillitas, en las piscinas o qué sé yo. Pero yo siempre pienso esto, si un día Dios me dijera, Roxana, lánzate en la profundidad del mar, así en medio del mar, yo realmente me moriría de miedo porque yo no sé nadar y yo sé que si me tiro en la profundidad del mar, yo me ahogo y me muero porque no sé nadar. Yo no puedo controlar algo así. Y cuando nosotros hablamos de creerle a Dios a algo que no entendemos y no manejamos, es eso. Es decir, me lanzo en esto y para mí sería, hablemoslo literal, tirarme en medio del mar para mí sería algo terrible. No es como que, Dios me lo está diciendo, lo voy a hacer. No, no, no. Y ahí es donde viene el choque de la razón. Es ahí donde viene este choque donde yo empiezo a cuestionar, es que yo esto no lo controlo. Y aunque Dios me lo está diciendo, pero a mí me da un terror porque no entiendo cómo me salvo si no hay nada de qué afirmarme, cómo me salvo si no hay un salvavidas. Eso es muchas veces creerle a Dios. Y por supuesto que no es fácil. Por supuesto que no es llegar y decir, es que Dios me lo está diciendo, lo hago nomás. No, porque ahí viene todo el juego de la razón, del que yo dejo de tener el control, del que yo dejo de tener
la seguridad de saber qué es lo que va a pasar, porque no tengo idea de lo que va a pasar. Y ahí es donde viene toda nuestra lucha mental, ahí es donde viene todo nuestro cuestionamiento, y ahí también es todo lo que viene con esto de Jonás, en el cual Jonás, conociendo a Dios, teniendo una relación con Dios, amando a Dios, pero Jonás no podía entender que Dios quisiera hacer esto. Jonás no podía entender que detrás de todo esto hubiera algo bueno para este pueblo. Entonces, varias cosas podríamos analizar de esto, ya que Jonás detestaba a los habitantes de Nínive y no quería que se salvaran de Platón. Ese era su pensamiento. No, ¿tú quieres que yo me vaya a salvar? No, tomo mis cosas, me voy para el otro lado. No quiero, yo no quiero nomás y me voy para el otro lado. Y había bases en este odio, si tampoco es que era infundado por nada. Mencionaba, ¿cierto?, que Asiria era una de las naciones más brutales de ese mundo antiguo. Asiria era temido por los pueblos de aquella época. Usaban métodos crueles para torturar a la gente. Ellos eran de los que extraían información muy fácil de las personas cuando querían sacarle información a alguien porque sus torturas eran terribles. Entonces, de hecho, leía yo, por ejemplo, el otro día de que ellos tenían una forma muy explícita de sacar la información a los cautivos, y es que una de ellas es que ellos se llevaban a los hombres al desierto, muy en la profunda del desierto, y los enterraban en la arena, allá los enterraban vivos hasta acá, hasta el cuello, y le dejaban sobresalir su cabeza, toda su cabeza sobresalía y todo su cuerpo enterrado. Y entonces ellos colocaban una correa de cuero en su cuello y también en su lengua. Les amarraban y los dejaban ahí para que ellos se quedaran con el sol, con el calor, con la sed secándose, amarrada a una correa de cuero, mientras ellos suplicaban piedad, suplicaban misericordia, pero ellos finalmente los dejaban ahí tirados hasta morir. No era solamente que ellos mataban a la gente, sino que ellos antes de morir, hacían que la gente sufriera la muerte. Entonces, ocupaban todas las formas posibles para hacerles daño. Entonces, por supuesto, es que Jonás no quería que ellos se salvaran porque él como persona cualquiera pensaba que no lo merecían. Había una segunda razón en que Jonás tampoco quería que ellos se salvaran, y era que podríamos pensar que el mensaje que Jonás iba a entregar de parte de Dios no era de salvación, sino que de juicio. Pues bien, alguien que lo escuchara, un mensaje tan fuerte, oye, arrepiéntanse, Dios, su ira, su enojo, y aunque esto era cierto, era un mensaje de juicio, este mensaje también era para que se arrepintiesen, que si no se arrepentían, iba a venir el juicio, pero la idea era que se arrepentían. Entonces el profeta sabía que si llegaba a Nínive con un mensaje fuerte de arrepentimiento, de juicio, y la gente finalmente se enojaba, ¿cómo iban a actuar como con Jonás? ¿Qué iban a hacer con Jonás? También él temía por su vida, también él sabía que él corría riesgo y peligro del atentado que podían hacerlo. Y también estaba la otra opción de que se arrepintieran y él no quería que el pueblo se salvara. Y una también tercera razón por la que podríamos pensar en que Jonás no quería y se fue para otro lado del viaje fue que claramente Jonás era desobediente. Y acá es que nosotros podríamos justificarlos de todas las formas en que lo estamos haciendo, ¿no? Que él sabía, que los asirios, que le dio miedo, que el arrepentimiento, que no sé qué, pero en esto tenemos que ver que Jonás no le obedeció a Dios. Había una instrucción clara y por muchas justificaciones que nosotros podríamos ponerle detrás de esto, ¿qué hizo Jonás? No le obedeció. Y no podemos llamarlo de otra forma, no podemos adornarlo de otra manera. Y eso quizás es un mensaje fuerte y confrontador para nosotros, porque nosotros siempre en la vida tenemos una justificación, siempre. Y no digo que no sean reales, porque aquí lo que estaba viviendo Jonás y lo que vemos de Jonás era real, todo era real, pero era una justificación. ¿Y cuál fue el fin de todo? Que no obedeció.
Finalmente, él no obedeció a lo que Dios le estaba diciendo. No es que Jonás tenía miedo, pero no obedeció. No es que Jonás sabía que decir era malo, sí, pero no obedeció. No es que Jonás, no, pero no obedeció. No obedeció a lo que Dios le estaba instruyendo. Por lo tanto, esto también nos debe a nosotros pegar o ayudar en alguna medida a que nosotros podamos ver esto. Podemos tener un montón de justificaciones muy válidas y muy reales en nuestra vida en cuanto a lo que Dios quiere hacer, su propósito, su llamado, una decisión. No tomes esa decisión. No, es que la tomé igual porque era no sé qué, lo que sea, muy válido, pero somos desobedientes. No, es que Dios me dijo que cumple tu llamado. Sí, no, es que no lo he hecho porque yo tal cosa, yo viví tal cosa, el duelo, el miedo, el no sé qué. Sí, pero no obedeció. Entonces, finalmente, aunque esto podemos verlo con todo el contexto que hemos visto de por qué Jonás no lo hizo, súper válido, súper entendible, pero la realidad es que no fue obediente a lo que Dios le dijo y estaba fuera de la voluntad de lo que Dios quería que él hiciera. Entonces Jonás se encontraba fuera de esta voluntad y su vida no estaba siendo vivida en la armonía con los planes de Dios. Bueno, vamos a ir viendo más adelante en los capítulos 4 más o menos y vamos a hablar textualmente sobre su rebelión y cómo Dios lo llamó y lo trajo bajo su autoridad. Porque aquí nosotros vemos a Dios misericordioso, amoroso y todo lo que se quiera, pero Dios lo trajo. Oye, estoy yo hablando, yo te estoy diciendo, yo te estoy dando una orden, por esto, por esto y por esto. Y lo vamos a ver en este libro. Pastora, o sea que Jonás fue un rebelde, Sí, pues, porque rebelde sí, significa que uno como se rebela contra la voluntad pues, de alguien. Entonces él se rebeló contra la voluntad de Dios. sí, por supuesto, por Y supuesto. dentro de eso está como porque usted siempre, o sea, ahora ha mencionado que de cierta manera Jonás conocía a Dios, sabía cuál era el propósito, conocía de su misericordia, conocía de que lo poderoso que él era. Entonces llevaba como una doble vida, se puede decir. O sea, porque dentro a lo mejor lo conocía, pero dentro de su corazón había una rebeldía a no hacer caso a lo que Dios le había enviado. O sea, como que No, aparentaba ser obediente, pero en el trasfondo de su corazón no lo era rebelde, o fue rebelde en ese no es momento. que aparentara hacerlo, pero finalmente lo conocía, sabía que era Dios, sabía que era misericordioso, pero Jonás determinó no estar de acuerdo con Dios. No estoy de acuerdo con lo que Dios quiere y se reveló a lo que él estaba haciendo. Entonces, no sé si una doble vida en sí, pero es lo que muchas veces nace de nuestra naturaleza. No estamos de acuerdo con Dios, con su propósito, con lo que Él quiere hacer, y finalmente no lo Claro, pero, hacemos nomás. perdón, o sea, doble vida me refiero a que de repente es como lo que menciona usted, que nosotros a veces aparentamos ser correctos y ser obedientes, pero dentro de nuestro corazón el Señor que nos conoce sabe que hay en nuestro interior una pequeña rebeldía que no queremos hacer su voluntad. Sí, No me claro, refiero a que él a sí, lo mejor aparentaba claro, ser sí, cristiano, sí. no, sino que Ujú. me refiero a eso, a que muchas veces como que a nosotros nos pasa, y yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que decimos, no, si nosotros obedecemos a Dios y todo, y cuando Dios nos manda a hacer algo, no lo hacemos muchas veces porque consideramos que no es necesario o consideramos que no, esa persona de verdad que no se merece que le hablemos de Dios porque hace las cosas mal y lo Sí, revelamos contra Dios. sí, claro, y no solamente cuando hablamos de entregar un mensaje, sí, en general uno tiene que, bueno, esto es lo que hace la palabra, pues la palabra nos va examinando. Aquí nosotros estamos examinando la vida de Jonás, pero a la vez a través de esto tiene que ser un espejo para nosotros y nosotros también ser súper objetivo y realista. Aquí estamos hablando de que Dios le dio un mensaje de anda y anuncia el mensaje, pero en general, no solamente en eso, nosotros, y yo esto lo digo con mucho amor y mucho cuidado y parto de mí, no solamente con el resto, sino que nosotros oramos al Señor, igual que Jonás.
lo amamos, le conocemos, tenemos una relación con Él, oramos, adoramos, levantamos nuestras manos al Señor, sentimos su presencia, ocupamos los dones que el Señor nos ha dado y es hermoso, y es hermoso. Pero cuando hay cositas que Dios se mete, donde no, ahí no, por supuesto, pues, ahí ya viene, no, ahí no, no, es que usted no sabe lo que es eso para mí. Y ahí Dios, no, tú no sabes lo que es eso para mí. Y ahí lo dejamos, pues, ahí ya hasta ahí nomás. No, es que esto que me está pidiendo, esto sí que no, que me pida todo, 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 pero esto no. Siempre tenemos una parte que ahí queremos como guardar para nosotros. No, es que esta es parte de mi intimidad, de mi privacidad, de mi vida, de mi pasado, de mis sueños, de lo que sea. Entonces esto es mío nomás, pero todo lo demás, Dios, yo te entrego todo, yo te rindo todo, pero esta parte no. Y ahí entra la rebelión, po. Ahí entra esto de que somos rebeldes, porque, y yo insisto, yo entiendo y empatizo mucho con Jonás. Yo no quiero decir, pucha, Jonás fue un porfiado rebelde. Yo empatizo con Jonás, porque yo lo entiendo, yo en su posición. Quizás, sí, aquí no hubo miedo, no hubo temor, no hubo cuestionamiento, es que yo no soy digno, yo no soy profeta. No, 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 aquí no hubo eso de no estoy preparado, no, no hubo eso. Jonás lo único que hizo, no, que yo no lo merezco, no lo voy a hacer, punto. Y si uno lo ve, sí, po, era tan real, no lo merecían, eran malos, pero ahí es donde entra el otro punto, cuando Dios nos pide lo que no entendemos, cuando Dios nos pide lo que nosotros no vemos, cuando Dios nos pide que vamos más allá donde nosotros no tenemos el control. Emociones que no controlamos, situaciones que no controlamos, circunstancias que no controlamos, personas que no entendemos para nada y un sinfín de cosas, pero que Dios nos dice, pero ahí es, po. Es que no, es que justo ahí es, donde tú dices que no puedes, donde tú dices que no quieres, donde tú dices que te duele, donde tú dices que te da rabia, donde tú dices que no puedes más. Ahí es. Y ahí es donde entra todo este conflicto y toda esta situación que vemos de Jonás. Y si uno lo ve así profundamente, cuando no lo hacemos, ¿qué somos? Desobedientes. Cuando no hacemos lo que Dios nos está pidiendo, ¿cómo lo adornamos? A ver, ¿qué palabra linda utilizamos? No, es que no es la voluntad de Dios. No es que no es el tiempo perfecto de Dios. No es que no son los caminos de Dios, no son los momentos de Dios y los adornamos. Pero en realidad, si no hacemos lo que Dios nos está diciendo, ¿qué somos? Desobedientes. Y eso hizo Somos rebeldes. este rebelde. Pues sí, queremos ayudar a Dios. Encima somos rebeldes sin causa, po. Claro, pues sin entenderlo, sin nada. Leamos un poquito más. ¿Me ayudan ahí desde el 8 al 16? ¿Alguien? Acá lo leo yo, Ya. del 8 al 16. Vos estoy leyendo el año traducción viviente. ¿Estás leyendo, María José? ¿Me escucha o no? No, ahora sí, pero no te escuchábamos nada. Ah, es que estoy en el computador, espérame un poquito. Ahora sí, ya. ¿Se escucha bien? Ahora sí. Ya, ya estaba leyendo. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ya, la fuerte ya. Dice, soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. Ay, ¿por qué lo hiciste? Gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. ¿Hasta qué versículo era? 16. De esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerzas para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor Dios de Jonás, oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre, y no nos hagas responsable de su muerte, oh Señor. Has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué.
Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Muchas gracias. Volviendo entonces a esta historia de este Jonás, lo vemos a él, ¿cierto? Que se va a Catarsis, se va en el barquito, se sube con su bolsita, su ropita, él va viajando y pareciera que todo está, dice que eso, adiós, me voy para otro lado nomás, así de simple. Total, ¿qué me puede pasar? ¿Qué me puede pasar? Dice Jonás. Y todo mostraba que venía un viaje tranquilo, agradable, pero nosotros sabemos que Jonás estaba viajando en la dirección equivocada de lo que Dios le había indicado y Dios iba a tener que hacer algo para que para que Jonás experimentara un giro en su vida y lo pusiera en la dirección correcta. ¿Cree usted que Dios provoca situaciones para hacernos volver? Sí, claro que sí. Amén, pastora. Sí. Estaba leyendo lo que usted estaba comentando y yo digo que igual, incluso nuestros errores, nuestra desobediencia, rebeldía, también Dios nos enseña, ¿no? Porque mire, estos hombres, los marineros, clamaron a sus dioses y no pasaba nada. Y vieron que eran gigantes y vieron orar a sus dioses. Y cuando le dijo Jonás, dice que luego los marineros temían a Jehová, o sea, se dieron cuenta que había un Dios mayor ahí. Ujú. Entonces, nosotros, ¿no? Y a veces tomamos malas decisiones igual Dios permite que algo bueno suceda dentro de lo Sí, malo. sí, Y, sí. y es algo como que y yo me doy cuenta, ¿no? O sea, es como que Jonás tuvo ese propósito, ¿no? Tuvo un propósito. Bueno, nadie quiere equivocarse, pero nos equivocamos lastimosamente, como todo ser humano, ¿no? Ujú. Pero dentro Sí, de ellos Dios igual nos usa o somos de testimonio o hacemos que el nombre de Dios sea mayor, ¿no? Sobre toda situación. sí, Eso. sí, claro, sí, claro. Lo que hacen las malas decisiones es que nos demos una vuelta más larga, es que el camino sea mucho más duro de lo que se esperaba que fuera. Pero, como bien dice, Dios es tan bueno, es misericordioso, y en esas malas decisiones sacamos enseñanzas, crecemos un poco más, aprendemos, pero sufrimos más de lo que Dios quería que sufriéramos. Eso mismo que teníamos que aprender en esa mala decisión, la hubiéramos aprendido de otra forma, pero Dios, que es tan bueno, lo hace, y como vemos en este relato, esto Dios también lo ocupó para que estos hombres clamaran y supieran y se asombraran de quién era este Dios de este hombre. Entonces aquí vemos que en esta tormenta, ¿verdad? Así. Que se enfrenta a Jonás, Dios la utiliza para que se encuentre nuevamente con él. Aquí lo que Dios está diciendo, a ver, te fuiste para el otro lado, aquí estoy, cara a cara otra vez. Y vemos en el relato que han leído que se comienzan a preguntar qué es lo que pasa y se empiezan a preguntar qué sucedía. Y bueno, hasta que Jonás revela que por causa de él es que vino esta gran tormenta. Pero miren, a ver si usted se dio cuenta en lo que leyó María José o si usted lo leyó, de estos versículos, de estos marineros. ¿Le llamó la atención algo de estos marineros? ¿Algo? Aparte de que después clamaron, hicieron sacrificio. ¿Se fijó en un detalle acá? No, 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 no. Aquí en lo que hemos leído, aparte de que Jonás dice, no, soy yo, ya, ok, y él le dice, por causa mía vino este tormenta, así que arrójenme al mar. ¿Saben lo que hicieron estos marineros? Ellos intentaron salvar a Jonás, porque dicen los versículos que ellos, a pesar de todo, trabajaron
para hacer volver la nave a la tierra. Ellos insistieron, trataron, cuando ya Jonás les dijo, oye, sí, por culpa mía, Dios trajo esta tormenta, tírenme al mar nomás. Ellos intentaron, aún así, llevar el mar a la tierra, acercarlo a tierra, o sea, el barco llevarlo a tierra para no tirar a Jonás al agua. Una, porque no querían que la muerte de este hombre cayera en sus manos, y otra, porque temieron a este Dios que estaba presentándose con esta gran tormenta. Por lo tanto, estos hombres, a pesar de que sabían lo que estaba sucediendo, ellos no lo hicieron por amor a la vida de esta persona. Entonces, un buen detalle de estos marineros que no llegaron y lo lanzaron nomás. Pero la escritura nos dice que cuando ya no pudieron, que cuando ya Dani y Charlot, les voy a preguntar el domingo esta parte de Jonás. Díganle ahí, para que me cuesten. ¿Por qué no están en la clase? Jonás. Eh, ya, eso, Pastora, vuelvo. hablando de lo que usted está No, hablando, la Charlot y la Dani que el domingo me den el resumen de esta clase. Dígame, Selma. estaba leyendo esta parte de la Biblia de estudio y dice, al tratar de salvar la vida de Jonás, los marineros mostraron tener más compasión que él. O sea que ellos tuvieron más compasión y de cierta manera a lo mejor eso también le habló a Jonás y le dio una pequeña enseñanza, porque ellos al ser paganos igual tuvieron compasión con él y él no tuvo compasión de ir a Nínive a salvar a otros paganos. Claro, pero en realidad no le enseñó mucho a Jonás. Jonás no lo vio todavía, Jonás. Vamos a ver esto de Jonás, pero Jonás, en base a lo que Dios le había instruido No, nomás, porque le tenían pero ojos, ¿no? voy a mutear aquí. A lo que Dios le había instruido, pero en realidad no es que aquí entendió todo. No había, todavía no llegamos a esa parte de que él lo había entendido todo. Entonces, bien, finalmente Jonás reconoce su culpa, se ofrece como sacrificio, ¿cierto? Para que este barco no fuera totalmente destruido, porque las olas lo estaban azotando y no había otra cosa que no iba a parar. El barco iba a ser dado vuelta con todas las personas que estaban ahí incluidas y todas iban a morir. Entonces él, ¿cierto? Se ofrece y van, lo lanzan al mar finalmente, y ahí es donde viene esta parte en el cual viene este gran pez. Dios, ya, a ver, ¿no lo leímos? Sí, el 17, no leímos ese, leímos hasta el 16. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Usted nos diga la ballena, ¿ya? Usted me imagino que ya no lo dice. Nos diga que la ballena se comió a Jonás, y tampoco se lo comió, se lo tragó, no se lo comió. Así que no hay una ballena que se comió a Jonás. Bien, acá no mencionan por absolutamente la ballena. Es una creencia popular que siempre se ha dicho, pero no es así. Y en el libro de Mateos, cuando se menciona este episodio, aquí la palabra utilizada del griego fue ketos, que se tradujo correctamente. Siempre se ha mencionado como el gran pez, ¿ya? Como lo dice aquí en este versículo, y también en el Evangelio siempre se menciona como un gran pez. Y no se cree que fue una ballena. eh, eh, Hay muchos estudios y muchas teorías del pez que pudo haber sido. Se dice que pudo haber sido un pez de solamente esa ocasión y que nunca más estuvo, o uno de estos peces con nombres medio raros que son así muy rebuscados y que solamente está muy en la profundidad del mar, y que Dios ocupó ese pez para que saliera y se tragara a Jonás. Pero más allá de saber qué pez era, en realidad lo importante fue el hecho de que este pez fue preparado por el Señor. Y lo dice acá, tenía preparado Dios un gran pez. No fue cualquier cosa. Dios preparó toda esta situación para este evento especial. Y si lo analizamos de esa manera, esto también podríamos verlo como un milagro sobrenatural, en el sentido en que fue algo preparado especialmente para tragarse a Jonás, no para otra cosa. El pez no estaba ahí para ninguna otra cosa
que para tragarse a Jonás. Y esas cosas que Dios hace tan extrañas, tan distintas, tan sobrenaturales, porque de verdad tenemos que pensar que leemos la historia y que la vemos como una historia infantil o la vemos como, ah, bueno, sí, un pez que se lo tragó. Pero si vemos en la realidad, ¿cuántos testimonios hay de personas que han sido tragadas por un pez gigante y que pueden contar que esto fue así? Este pez se tragó a Jonás vivo y es porque Dios tenía preparado que esto sucediera. Entonces, vemos acá este relato, pero no es el final de esta situación, no es el final de un castigo, sino, ¿qué es esto? ¿Qué vemos en este último versículo? Y vino el gran pez y se lo tragó. ¿Qué puede usted solamente de esta historia y de ese versículo final entender o puede usted tratar de rescatar o analizar, reflexionar? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué está pasando? ¿Lo puede analizar de alguna Bueno, forma? tenía un propósito el pez, po, porque claro, podía haber caído al agua y se podía haber ahogado, pero aquí vino específicamente a él y se lo tragó. Estaba como fichado, lo tenía ahí en la mira. El propósito de Dios era tragarse Respiro. a Jonás. Eh, Algo por acá. ¿Sí? Bueno, si leemos la palabra, dice que Jehová tenía preparado un gran pez. O sea, el Señor hace el mandato, pero también tiene la preparación dentro del proceso que estamos viviendo. Ujú. Sí. Podemos ver de esa manera también. Prepara las cosas, los tiempos, los momentos. Lo que también Así vemos en es. este versículo es que finalmente aquí podríamos pensar, chuta, hasta ahí llegó Jonás, su castigo por haber sido desobediente, no le hizo caso, se arrancó, es lo que merecía porque Dios le dio una instrucción y no lo hizo. Pero lo que vemos en esta parte de la historia también es el comienzo de la restauración de la vida de Jonás. Acá este pez no es un rescate mágico solamente, se lo tragó para que no se ahogara, sino que es un medio de gracia que aísla a Jonás para que escuche. El pez, ese momento de encierro, 3 días y 3 noches, fue el momento en que Jonás definitivamente, ahora sí, escuchara lo que Dios tenía que decirle. Por lo tanto, ¿qué otra cosa usted analiza de este texto? Estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Se asemeja a lo de que vivió Jesucristo. Puede ser que se Es un asemeje a símbolo. los 3 días Ujú. Sí, este que es un Cristo, símbolo de después de muerte y de, exacto, es un símbolo de muerte y de resurrección. Estos días que Jonás estuvo ahí en este pez, habla de esta muerte, de la dureza, de esta muerte de no hacer la voluntad de Dios y de esta resurrección al propósito, a cumplir el propósito que Dios tenía para Jonás. Y aquí entramos a este momento clímax también de este libro, en el capítulo 2, donde está la oración de Jonás. ¿Alguien me lo ayuda a leer, por favor? Desde el capítulo el 2, desde el 1 al 3. Acá lo leo yo, del 1 al 3. Ya. Oración de Jonás. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Ujú. Sí. ¿Qué a ti, María José, ese versículo 2, hay algo que te hace ruido, te llama la atención?
Algo lindo. Del versículo 2. Desde la tierra de los muertos te llamé. ¿Me escuchó? Sí. ¿Eso está en el 2? Sí, en el 2, o Ya. sea, claro, pues en el Ya, 2 ya, ya. y Sí, sí, sí. Sí, es que yo estoy con la Reina Valera. Sí. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Otra cosa el 2? me parece que en la Reina Valera dice desde el Seol. Sí. Sí, que es la muerte, sí. Yo veo que dice, en mi aflicción clamé al Señor y Él me respondió. O sea, quiere decir que Dios no lo dejó que muriera y que eso también Jonás lo tomó en cuenta y se dio cuenta de que Dios no permitió que él se muriera. Y es como una oración de agradecimiento, porque cuando él estaba en la aflicción, aún así Dios le respondió. O sea, le está mostrando a Dios, Señor, en mi aflicción tú me respondiste. A pesar de quizás de mi desobediencia, de lo malo que hice, tú me respondiste. Y creo que se lo dice de una manera como agradeciendo. Sí. Como que me angustia Jehová y Es él. como igual, como un salmo, pastora. Yo cuando lo escuchaba era como leer los Sí, salmos. sí. Lo veía Sí. así, De era como hecho, una oración de los salmos. sí. De hecho, esto Hay una canción, en mi es muy angustia yo descrito. clamé. Es muy descrito como un salmo. Esto es muy descrito como el Salmo de Jonás. Este capítulo 2 es muy mencionado y conocido como el Salmo de Jonás, porque es tal cual como los salmos de David, de, de los músicos y todo. Entonces, pero sí, en este versículo vemos que, y destacamos que Jonás deja constancia de que el Señor escuchó su oración desde el principio. Desde el inicio, él le dice, desde el seno del Seol, de la muerte, yo clamé y tú me escuchaste. Y esta es una traducción correcta de esta palabra hebrea original. El Seol en la Biblia se traduce como sepulcro y en otros lugares como algo, como un mundo oculto, invisible, en referencia a esta morada de los muertos. Entonces, de cualquier forma, esto o como se considere, tiene que ver con la muerte. Está asociada con cementerio, está asociada como este lugar de muerte, de tiniebla, y no se puede traducir de otra manera. Por lo tanto, aquí Jonás se le está expresando de acá, del cementerio, del lugar de la muerte, del Seol, como sea que lo podamos entender. Acá lo que vemos es que en este momento clamó a Dios y él lo escuchó. Jonás lo que estaba diciendo es que el vientre de ese pez era su tumba, era el sepulcro, era el lugar donde ya él iba a morir. ¿Qué otra cosa podría haber pensado Jonás? No, es que Jonás tenía que confiar que Dios lo iba a salvar. Si Jonás sabía que se había equivocado, Jonás sabía, cuando él vio que las olas estaban golpeando el barco, él supo inmediatamente que era Dios, que Dios lo estaba buscando por haber sido desobediente. Por eso les dijo al tiro a los marineros, oye, es mi culpa, láncenme, si soy yo. A mí Dios me anda buscando. Pero ¿sabes lo que veo detrás de eso? Y esto a mí de verdad que me emociona tanto porque Jonás había sido súper porfiado, rebelde, irreverente, y Dios lo fue a buscar al mar. Dios fue al barco, hizo que se levantaran las olas para ir a buscar nuevamente a Jonás. Dios podría haber levantado otra vez que se arrancó ya, que se ahoga ya en el mar y se muera. Yo levanto a profetas, yo levanto una piedra y hay miles de profetas, mando a otro. Pero Dios fue a buscarlo, a donde se había arrancado, a donde se había escondido. Dios fue a buscar a Jonás nuevamente, fue a decirle, oye, yo aquí te vine a buscar, aquí estoy otra vez. No he dejado que te escapes. ¿A dónde huiré de tu presencia? No expresa la escritura. Y esto es algo hermoso, hermanos, porque nosotros muchas veces es lo que queremos hacer con Dios, arrancarnos del propósito, arrancarnos del llamado, arrancarnos de lo que Dios nos llamó a hacer. No, déjenme aquí nomás, yo aquí estoy bien, aquí yo estoy cómoda, yo esto me lo sé de memoria, yo esto ya me lo aprendí, yo aquí estoy bien con mi familia, tranquilita, y queremos arrancarnos de lo que Dios nos llamó y nos mandó a hacer. ¿Por qué? Porque no es cómodo hacer lo que Dios quiere, po.
Déjeme decirle, hermano, si usted dice tener un llamado, usted sabe que tiene un propósito, no es cómodo cumplir un llamado, no es cómodo cumplir un propósito, porque uno se enfrenta a un montón de cosas. Hay gente que te señala, hay gente que te apunta, hay gente que te rechaza, hay gente que menosprecia, hay gente que envidia, a un sinfín de cosas. El propósito, el llamado, cual sea, aquí no estoy hablando de un llamado solo pastoral, de un llamado a las misiones, el llamado que tenemos, que es predicar el evangelio, el llamado que tenemos que ir a sanar, que ir a restaurar, el llamado que tenemos que ir a otros en misericordia, en dones, en lo que sea, nunca es cómodo. Y como no es cómodo, tendemos a arrancarnos. Tenemos tendencia a ocultarnos de lo que Dios quiere hacer. ¿Y qué hace Dios? Oiga, si Roxanas hay para tirar a la chunia, levanta una piedra y hay 10 como yo y mejores que yo. Pero ¿por qué la insistencia con usted? ¿Por qué Dios ahí está una y otra vez? Es que a ti te quiero, es que a ti te dije, es que a ti te di esta orden, es que a ti te llamé. Y eso es lo que Dios hizo con Jonás al irlo a buscar al barco. Y cuando Jonás sabía que era Dios, dijo, ya, yo estoy ya era, era mi vida. Es Dios buscándolo. Y cuando se lo traga a este pez, él dice, yo estoy en el Seol, yo estoy en la muerte. Y es por eso que comienza este cántico, este salmo, esta oración. Pero desde aquí del Seol, tú me escuchaste, me oíste. ¿Por qué? Porque a pesar de saber que él era el que había fallado, al entender que Dios aún lo buscaba, sabía que él podía llegar a Dios. ¿Puede alguien leer los versículos del 4 al 7, por favor? Amén. Del 2. El 4 al 7. Del 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. Rodeóme el abismo. El agua se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Gracias. ¿Alguien ha hecho una oración así, Sí. parecida? Quizás no las mismas palabras, pero no Sí, se le hace parecida un clamor de esta manera. Imagínese, cuando mi alma desfallecía, descendí en los cimientos, la tierra echó sus cerrojos sobre mí. Aquí había dolor, aquí había tristeza, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Aquí lo está diciendo literal, pero póngase en este lugar. Jonás tragado por un pez, rodeado de algas, ahogándolo. Estaba en el abismo, en la profundidad, no había luz, no había escape. ¿Te has sentido así en algún momento de la vida? Sin escape, en un momento de oscuridad, en un momento donde has sentido que todo lo que lo rodea solo lo ahoga. Tremendo, imagínese este clamor desesperado de angustia, sabiendo lo que estamos pasando, sabiendo lo que estamos viviendo. Y ahí dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Aquí lo está viviendo literal. Me estoy ahogando con las algas, no veo nada. El agua está sobre mí, estoy en las profundidades y me acordé de Jehová. Ese momento en cual usted o yo hemos pensado que estamos siendo ahogados absolutamente por todos y nos acordamos del Señor. Ayúdame. Ese clamor de decir, estoy ahogado, no sé cómo, no sé para dónde mirar, hay abismo a mi alrededor y me acuerdo que ahí está el Señor. Entonces, aquí nosotros podríamos pensar en este hombre tragado por este pez, asustado, y que inmediatamente podría haber comenzado a clamar a Dios para que le librara, porque estaba siendo deslizado al estómago de este pez.
Y ahí en este versículo 7, cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová. Nos dice su alma desfallecía. Y aquí no creemos que pensemos, por favor, cuánto pudo haber pasado de manera literal. ¿Cuánto pudo haber pasado en que él fuera tragado y haya sido llevado al estómago de este pez? No sé, no más de 5 minutos antes de que quizás perdiera el conocimiento, antes de que a lo mejor él quedó inconsciente, pero antes de todo eso, él pudo exclamar, me acordé del Señor. En ese mismo momento, en ese mismo instante en que él debió pronunciar esta oración, y no vemos acá de forma razonable que él pronunciara esta oración al tercer día de encontrarse dentro del pez, porque él estuvo 3 días y 3 noches, sino que pudo haber sido un examen de conciencia en todos esos días, haber sentido la convicción de su necesidad en esos días que él estuvo ahí encerrado. Jonás se sintió hundido en las aguas ahí mismo en el momento en que fue tragado, en el mismo instante, no después de 3 días, en el instante en que fue tragado, él sabía que su alma desfallecía. Y por eso es que le dice al Señor, mi oración llegó hasta ti, hasta, dice, tu santo templo. Antes quizás de perder el conocimiento, antes quizás de enfrentarse con la cercanía de la misma muerte, este hombre ya había abierto su corazón en oración ante Dios. Y aquí es donde nosotros vemos que Jonás hace una observación que constituye una de las máximas expresiones y observaciones que vamos a ver en este libro. ¿Puede, por favor, alguien leer el versículo 8? Yo, dice 2:8, ¿verdad? Sí. Dice, los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a toda la misericordia de Dios. ¿Qué versión es esa? Esta versión es le digo al tiro que esta es la de la Selma. En la Biblia de Estudio Nueva Traducción Viviente. Ya, muy bien. La Reina Valera dice, los que siguen vanidades, su misericordia abandonan. ¿Alguien entiende este versículo? ¿Alguien entiende algo de este versículo? No, en esa Es como versión que que yo nosotros leí. seguimos vanidades, es como que eso está diciendo, nosotros, los que siguen vanidades, su misericordia abandonan. Ah, porque es como que no vemos el precio, es como la perla de gran valor, que a donde ponemos la mirada en otras cosas no le tomamos la importancia a lo importante, como algo ¿Sí? así. Más o menos, Sí, 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 es algo así. La vanidad finalmente no es otra cosa que vaciedad. Y aquí no está hablando de la vanidad de que usted se vistió bien, no, 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 no habla de ese tipo de vanidad. Aquí está hablando Jonás de aquellos que concentran su atención en aquello que está vacío, en esto hueco, en esto que es vano, en esto inútil, aquello que simplemente quedan ilusiones y que no va a suceder. A eso Jonás lo llamó vanidades ilusorias. Dios dijo, o sea, él dijo, ¿cierto? Que aquellas personas abandonaban la única misericordia que podían recibir. Aquellos que se basan en lo vano, en lo superficial, en aquello que queda solo en ilusión, que no es real, esas personas abandonan la oportunidad de recibir la misericordia verdadera y real y eterna que podían recibir de Dios. Jonás acá está clamando al Dios vivo y verdadero. Ya no era el profeta que le ponía mala cara a Dios, que, ya, no voy a hacer lo que me mandó a hacer, apresurándose para huirse a Tarsis, siguiendo, cierto, la dirección opuesta porque odiaba a los habitantes de Nínive y que no quería que se salvaran. En estos momentos, en esta oración, lo que nosotros vemos es a Jonás enfrentándose con la realidad,
estaba tratando con el problema de forma directa y todo era muy real. ¿Dónde? ¿Dónde para Jonás fue real? ¿En qué situación fue real esto para Jonás? Dígamelo, por favor. ¿Dónde fue real para Jonás todo esto? Por favor, dígame lo que sea. ¿Dónde fue real como el que había puesto, Que esté aquí, el que había esté olvidado la Jonás misericordia? enfrentándose a esta realidad. ¿Dónde fue? ¿Dónde él estaba tratando este problema de forma directa? En el pez grande. Cuando- En el pespo, en el problema, en la situación, en la circunstancia, en el momento de apretujado, en el momento donde está siendo expuesto, en el momento donde su carácter, donde su vanidad, donde su orgullo, donde su soberbia se fue a piso, en el momento donde estaba llorando, donde estaba asustado, donde estaba preocupado. Ahí, en ese momento, Jonás vio la verdad. Porque muchas veces, hermanos míos, queridos amados, creemos que estamos en la cúspide de la vida y vivimos vanidades de vanidades y vivimos lo vacío, lo del momento, el trabajo, las necesidades, los sueños, la casa, el estudio, la familia, que todo es importante, pero nuestro enfoque está en todo eso, que es superficial, que con un chasquido de dedos llega un pez y nos traga y ahí estamos, rodeados de muerte, de ligadura, y ahí recién vemos y nos acordamos de Jehová. Y me acordé de Jehová en ese momento. Por lo tanto, a veces, muchas situaciones vivimos de acuerdo a nuestras malas decisiones, circunstancias, nos equivocamos de decisiones, pero hay otras en que Dios sí nos manda un pez, sí manda este pez, no para castigarnos, no para que nos trague y que nos mate, sino para tenernos en ese momento de intimidad, donde en ese momento de soledad, de amargura, lo único que podemos escuchar, ¿qué es? Su voz, cuando no hay ruidos, cuando no hay distracciones. Es que todos los amigos me abandonaron. Entonces escúchame a mí. Es que no tengo plata. Entonces clámame a mí. Es que estoy enfermo. Entonces pídeme a mí. Cuando estamos en esas situaciones es donde nosotros nos acordamos que Jehová escucha mi clamor. Y esto es algo, hermanos, precioso, que podríamos pensar que es terrible encontrarse con el pez en esas circunstancias. Sí, es terrible, pero ahí es donde Dios se encontró con Jonás. Ahí es donde Jonás estaba apelando a la misericordia y encontró que Dios era compasivo con él. Por eso es que Jonás clamó a Dios y después de eso mostró su gratitud. Y ahí es donde vemos el versículo 9 que dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Prometeré, pagaré lo que prometí. ¿Por qué? Porque la salvación es de Jehová. Imagínense, hermano. Y el versículo 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Cuando nosotros vemos, y alguien dijo por ahí con sentido del humor, que ni siquiera el pez pudo digerir a Jonás, en realidad nosotros, este profeta porfiado, pero en aquel momento Jonás, cuando fue vomitado, ¿sabe cómo salió Jonás o no? Dígamelo, por favor. Ahora sí, dígame. ¿Cómo salió Jonás? Vomitado. ¡Ah! Salió del vómito de este pez. Pero ¿cómo salió Jonás? ¿Cómo? Dígame, dígame. Dime, Mitchell. ¿Cómo salió? Ale, dime. ¿Cómo salió Jonás? Una nueva como un criatura. hombre, como un hombre que nació de nuevo. Como un hombre nuevo, por hermano. Porque Transformado. después del vómito, después del enredo ahí en la guatita, después de la suciedad, después de la dificultad, después de sentir que estamos en el lodo, ¿cómo nacimos? Cuando clamamos al Señor, cuando el Señor actúa, nacimos nuevos, nacimos fortalecidos. Y esto me hace recordar a lo que el apóstol maravilloso Pablo decía, porque esto leve,
esta leve tribulación momentánea que me da un peso mayor de gloria. Por lo tanto, en estas circunstancias que a veces podemos pensar que son las peores, que son duras, que son difíciles, hermano, piense que esos días de estar en la oscuridad, de esos días de sentirse solo, de esos días donde usted dice que hay mucho silencio, no hay nada, ahí es el momento para encontrarse con Dios y que nuestra vida sea renovada otra vez. Ahí mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Y ahí es donde nosotros vemos, porque Jonás le había hecho unas promesas a Dios, y una de ellas era que iba a viajar a Nínive, a esta ciudad que él se había arrancado, que odiaba, que detestaba, que no quiso ir, pero él le dijo que iba a hacerlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros podríamos reflexionar en esto? Dígame usted, de todo lo que hemos visto hoy, ¿qué puede reflexionar acerca de estos 2 capítulos de este libro de Jonás? ¿Algo? ¿Reflexionamos algo, no? Que aunque nosotros queramos hacer las cosas a nuestra manera, Dios ya tiene un propósito y ese propósito se va a cumplir. Y que lo que me quedó es que aunque nosotros nos arranquemos, Dios siempre sale a nuestro encuentro. Porque puede elegir a otro, pero Él aún así nos ama a nosotros, a pesar de nuestra... Ahí podemos ver que esto es pura gracia. Volvemos a ver su pura gracia. Que aunque no lo merezcamos, Él nos sigue amando y aún así Él nos quiere usar. Hay nuestras imperfecciones, porque como bien dice, no es que vamos a ser perfectos, sino que Él nos quiere madurar. Y como lo hizo con Jonás, que nosotros nazcamos de nuevo. Pero es pura gracia, pura gracia. Bendita gracia. Así es. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo quiero decir algo. Bueno, que acá lo que puedo reflexionar es en el tema cuando Jonás fue tragado por el pez, que Dios sí utiliza las situaciones, se podrían decir malas para nuestro favor, y que de esas cosas tan tormentosas el Señor, uno puede ver al Señor, y eso es lo maravilloso, que a través de cada cosa mala, el Señor, podemos verlo y podemos escucharlo, porque nuestro corazón queda tan vulnerable que nosotros nos volvemos a Él por pura misericordia, obviamente, de Él. Y eso es algo maravilloso, que aún las cosas malas que suceden en nuestra vida, el Señor las utiliza para nuestro propio bien. Así es. Dios, queridos míos, usa en nuestra vida grandes peces, peces de crisis, peces de aislamiento, peces de consecuencias, peces de abandonos, peces de abusos, peces de enfermedades, distintos peces que a veces nos toca vivir y tener, no para destruirnos, sino para reordenar nuestro corazón, para que nuestro corazón sea enfocado a lo que es verdaderamente eterno. La disciplina de Dios, hermanos, no es un castigo, jamás lo miremos así. Es una pedagogía, es una enseñanza basada en el puro amor, porque Dios siempre va a querer direccionarnos a lo correcto. ¿Para qué? Para que suframos menos. Por lo tanto, lo que quiero que reflexione usted en estos días para la próxima clase es qué tipo de Nínive es lo que le está mandando Dios a hacer. Esa Nínive que odia, esa Nínive que le incomoda. ¿Qué momento incómodo es lo que usted tiene que enfrentar y no quiere enfrentar? ¿Qué momento incómodo es lo que usted tiene que soltar y no quiere soltar? ¿Qué cosa que tiene ahí que le es cómodo, que le es grato, pero que no estamos dispuestos? Eso no, Dios. Pensemos que Dios finalmente a todos nos pone en situaciones en el cual en algún momento tenemos que decidir. ¿Y la idea cuál es? Es que no nos vayamos a Tarsis, a la dirección opuesta. No huyamos de lo que Dios nos ha llamado a hacer. No se esconda, no se arranque, no se vaya. No pongamos excusas. ¿Para qué? Si a la larga
Siempre nos vamos a encontrar con el pez y nos vamos a encontrar con ese llamado de Dios. ¿Para qué? Para hacernos volver. Porque cuando Dios pone la mirada en alguien, Dios, hermanos, es obsesivo. Dios se queda pegado con alguien. Dios dice, si a ti te escogí, a ti te escogí. Así que te voy a ir a buscar. Creamos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Nos genera un montón de situaciones? Claro que sí, pero Dios nos acompaña en medio del proceso. Así que, hermanos queridos, les bendigo. Espero que esta clase haya sido de aprendizaje, de reflexión, de ministración. Como les dije desde el principio, esta es muy basada Amén. a el profeta, al hombre, más que a la profecía. Y vamos a ver en la próxima clase estos 2 capítulos que siguen, que no termina todo acá. Jonás lo he entendido, pero todavía le queda una parte, porque somos medio duros, hermanos, como que nos cuesta un poco. Todavía Así que carne, vamos a todavía hay- seguir viendo aquí la segunda parte de Jonás. ¿Ya? Así Amén. que léalo usted estos capítulos que siguen para que la próxima semana podamos reflexionar en algunas dudas o preguntas que tenga. Amén. Ya, Gracias. Amén. los Todo bueno. bendigo, queridos míos. Les recuerdo que el sábado estamos ahí en nuestro evento. Ahí está nuestra Nínive, el sábado. Vamos, ahí, no nos arranquemos. Vamos a Nínive a predicar. Si lo merecen o Amén. no, Nos ya no es vamos problema a nuestro. Vamos a llevar la Tarsis palabra. Arias el Mall. No se vaya a Tarsis, no se vaya al mall, no se vaya al cine, vaya a Nínive. Ahí nos vemos el sábado a predicar la palabra del Señor. Amén. Sean Amén. bendecidos, tengan una buena noche, les abrazo. Estamos en Chao, contacto. bendiciones. 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 Chao, chao. Hacen bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao, que estén muy bien.